Bueno, bienvenidos a todos. Hoy día vamos a tener una clase de ciclo menstrual, ¿ya? Bueno, la clase va a quedar grabada. Tienen la presentación en donde está todo el contenido, todo el material que voy a usar durante la clase. Si después les quedan dudas o tienen dudas durante la clase, no tengan miedo de hacerlas ya durante el transcurso. Si después igual les quedan dudas, si vuelven a ver la clase me pueden escribir. Ya la clase igual va a quedar en YouTube, entonces ahí pueden volver a ver la clase y como digo, cualquier duda que les pueda ir quedando me pueden escribir. Bueno, para las personas que no me conocen, mi nombre es Pía. Y no soy profesora, ya yo estudio enfermería, llevo hartos años haciendo clases para la PAES, en especial de biología. Pero no soy profe, así que tampoco me traten de usted, ya. Simplemente díganme Pía y ya. Em, bueno, lo que vamos a estudiar hoy día son algunas generalidades del aparato reproductor femenino que nos sirve para poder comprender todo lo relacionado a ciclo menstrual. Vamos a estudiar las hormonas del ciclo menstrual, que es súper importante comprender cómo es la variación de las hormonas en cada ciclo, ya que esto vamos a ver que se va a ir repitiendo todos los meses. Algo importante también que me parece que deberían comprender es el tema de las capas del útero, en específico una, ya que la vamos a estudiar, que es el endometrio. Vamos a estudiar también algunas características importantes sobre los folículos ováricos, ya entender qué son los folículos ováricos, dónde están y la función que tienen en el ciclo menstrual, que también cumplen un rol súper importante, así que también es necesario que lo comprendan. Y por último, que en verdad es de lo que se trata nuestra clase, a todo lo que apunta, es ciclo menstrual y sus etapas. Ya vamos a ver que, bueno, vamos a tener cambios a nivel de los ovarios, a nivel del útero, y vamos a integrar todo eso en lo que es el ciclo menstrual y cómo van siendo estas variaciones que les adelanto, son llevadas por todos los cambios hormonales que hay, ¿ya? Bueno, este es un tema, uno de los temas que forma parte del eje de procesos y funciones biológicas que ustedes tienen que estudiar para la PAES de ciencia, en específico para biología. Todos tienen que estudiar este tema, ya independiente si es que dan la mención de química, la mención de física, da lo mismo, todos tienen que saber este tema. Es algo muy preguntable, ya históricamente es algo que se pregunta bastante. Así que, bueno, es importante que lo puedan comprender y para eso, obviamente, está destinada la clase del día de hoy, ¿ya? Bueno, no sé si es que tienen alguna duda antes de partir o está todo bien. Ustedes ahí vayan poniéndome por el chat si es que están listos para empezar con la clase. Ya, súper. Igual importante, además de estudiar el ciclo menstrual en todo el tema que es reproducción y sexualidad, es importante que también estudien, bueno, los gametos, la estructura que tienen los gametos, em, la función que tienen en el evento de fecundación, eso aparece en el temario. Fue algo que se preguntó en la última PAES, sobre todo lo relacionado a, bueno, en verdad los dos, tanto el espermatozoide como el ovocito, como el tema de la fecundación, como qué es lo que ocurre, cuáles son las capas que tiene que atravesar el espermatozoide. Igual es importante que eso también lo estudien porque es algo que se preguntó, ya a mí me sorprendió un poco que se preguntara eso porque la verdad es que hace tiempo que no habían preguntas que apuntaban tanto a eso, pero aparecieron en la última prueba y está en el temario, así que también eso es importante que lo estudien. Por otro lado, también dentro de este gran tema entra todo lo que son los métodos de control de la natalidad, ya el mecanismo de acción que tiene cada uno, que bueno, en verdad la mayoría de los métodos apuntan a la mujer, ya solamente hay uno que es para los hombres, que es la vasectomía, y todo tiene mucho que ver con lo que vamos a estudiar ahora. Ya, así que si ustedes entienden el ciclo menstrual, se les debería hacer muy fácil también aprender cuáles son los mecanismos de acción de
de cada uno de los métodos anticonceptivos, ya de los naturales, em, de los artificiales, si es que son hormonales, de barrera, como que eso les va a facilitar mucho el estudio también. Y por otro lado también entran algunas ITS. Ya hay unos puntos específicos que son estudiar el tipo de patógeno, las medidas de prevención y todo eso que también sale en el temario que, bueno, no lo vamos a estudiar hoy día vamos a estudiar ciclo menstrual, pero también es importante que lo puedan estudiar, ¿ya? Veremos preguntas de la PAES, preguntas directamente de la última PAES, no, ya busqué algunas preguntas más que nada como para apuntar si es que se entendió lo que estudiamos, pero claro, son preguntas de alternativa, preguntas sacadas de distintas fuentes, pero sí son tipo PAES, pero no de la última PAES en específico. Han hablado muchas cosas, no, estamos recién empezando. Anticonceptivos, ITS lo preguntan en la PAES, sí, Trinidad. Entran ambos y ¿hasta qué hora dura prox la clase? La verdad es que no lo sé. Me interesa ver, obviamente, bien los contenidos de forma detallada. Yo tengo tiempo, así que me imagino que 1 hora y media, máximo 2 horas. Ya no, el tema tampoco da como para tantas horas, pero eso, ya. Entonces, vamos a empezar hablando del aparato reproductor femenino. Ya hay ciertas estructuras que es importante que ustedes las puedan reconocer, ya que se puedan armar como este esquema en la cabeza para que después cuando estudiemos como lo que va ocurriendo en las etapas del ciclo menstrual podamos asociarlo, obviamente, a que, bueno, obviamente está ocurriendo dentro del aparato reproductor femenino, pero en qué parte y cuál es la lógica que sigue todo lo que va ocurriendo, ¿ya? Bueno, algunas partes importantes que me interesa que sepan reconocer. En primer lugar, vamos a tener los ovarios, ¿ya? Que son los que se encuentran acá, que va a ser el lugar en donde se van a encontrar los gametos femeninos, que son los ovocitos, ya que se van a encontrar al interior, que ahí después vamos a ir viendo con más detalle eso. Por otro lado, también vamos a tener los oviductos, ya que son estos como tubitos que se ven acá, ya, Em, que también se les puede conocer como trompas uterinas, ya también es importante poder ir reconociéndola para después, obviamente, hacer como la asociación a todo lo que vamos a estudiar. Y también vamos a tener el útero, ya, que bueno. Vamos a ver en detalle algunas capas del útero que me interesa que puedan entender una en específico, como se los dije, pero esto es más que nada para hacernos como un esquema visual de lo que es el aparato reproductor femenino, ¿ya? Vamos a tener entonces dos ovarios, ya vamos a tener dos oviductos y vamos a tener el útero, ¿ya? Em, bueno, esta es una imagen que la verdad es que sirve mucho como para hacer la idea de todo lo que va a ocurrir, partiendo por cómo va a ser todo lo que vamos a estudiar para el tema del ciclo menstrual, ¿ya? En los ovarios va a ser el primer lugar en donde va a empezar el desarrollo de los folículos, ya que de ahí vamos a estudiar qué son los folículos. No se preocupen, ahora todo es como modo introducción. ¿Ya? Pero lo importante es que a partir de los ovarios va a salir un ovocito todos los meses, ¿ya? Y ese ovocito va a salir a los oviductos o trompas uterinas, ¿ya? De acá va a salir por acá, con el fin de encontrar a un espermatozoide, ya de que llegue un espermatozoide y que obviamente pueda haber fecundación, ¿ya? Ustedes tienen que entender que al final la lógica que tiene el cuerpo de las mujeres a nivel de temas como reproductores es que el cuerpo se prepara todos los meses para un eventual embarazo, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora con el ciclo menstrual. El cuerpo de una mujer todos los meses está esperando que haya un embarazo. Ya se prepara a nivel de los ovarios, se prepara a nivel del útero, que es lo que vamos a estudiar a continuación. Ya y bueno, los espermatozoides obviamente van a ingresar por la vagina, ya van a ascender y se van a ir a las trompas uterinas a buscar obviamente a un ovocito para que pueda haber fecundación. ¿Ya? Y bueno, si es que hay fecundación, vamos a tener el cigoto, que es la primera célula humana, y ese cigoto después se va a ir
dividiendo, va a ir multiplicando la cantidad de células y vamos a tener un embrión que finalmente se va hacia el útero, se implanta en el útero y ahí es donde se desarrolla, después se transforma en feto y después tenemos un bebé, ya que al final es la forma en la que nacimos todos nosotros, la que nos formamos todos nosotros, ¿ya? Pero por el momento, lo que me interesa que ustedes puedan ir entendiendo, en primer lugar, cuáles son las posiciones que tienen estas estructuras en el aparato reproductor femenino, ya dónde están los ovarios, dónde están las trompas uterinas, dónde está el útero, y también que puedan comprender que el cuerpo de las mujeres todos los meses se está preparando para un eventual embarazo, ya para poder recibir a este espermatozoide que va a juntarse con el ovocito, va a ocurrir la fecundación y que se forme finalmente un bebé. Ya ese es el fin que tiene el ciclo menstrual, que es lo que vamos a estudiar ahora. Ya. Hasta el momento, ¿se va entendiendo? ¿Está bien como el ritmo? Si voy muy rápido me pueden decir, si es que les quedan dudas ya, pero me interesa que igual ahí me vayan haciendo como un feedback por el chat para yo poder ir sabiendo si es que se está entendiendo. Ustedes me dicen. El cigoto se va acercando al útero. Mira, lo que pasa es que, claro, se va a formar el cigoto, ya se va a juntar la membrana del espermatozoide con la membrana del ovocito, se van a fusionar y se va a formar lo que es el cigoto. Ya el cigoto va a durar cierta cantidad de días en las trompas uterinas, en donde va a ir aumentando la cantidad de células hasta transformarse en un embrión. ¿Ya? Y después, cuando se transforma en un embrión, viaja hacia el útero y ahí es donde se implanta y ahí después se termina de desarrollar, se transforma en feto y después, obviamente, ya tenemos un bebé cuando nace, ¿ya? Pero, o sea, la lógica es que el embrión se forma en las trompas uterinas, ¿ya? Y que después va a implantarse al útero. Claro, acá es una foto en la que se va viendo así como que va cambiando y que va avanzando, pero no es tan así, ¿ya? Sino que lo que hay que entender es que las trompas uterinas es de en donde va a pasar de cigoto a embrión y que después va a pasar al útero, ¿ya? Es eso, ¿ya? Pero claro, la imagen acá es que como que va avanzando, pero no es tan así, ¿ya? Es simplemente como una imagen visual de cómo se va transformando el cigoto a, a embrión, ¿ya? Pero es eso. Em, ¿Es la primera célula o cómo lo habían? Sí, la primera célula humana que nosotros tenemos es el cigoto. Ya recordemos que es bueno, importante que lo sepan, que el espermatozoide y el ovocito ya son células haploides. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que tienen la mitad de la información genética de nuestra especie. Nuestra especie tiene 46 cromosomas, eso significa que cada uno va a tener 23 cromosomas, ¿ya? Entonces, cuando ellos se junten, cuando haya fecundación, van a formar lo que es el cigoto, que es la primera célula humana, que va a ser una célula con 46 cromosomas, ¿ya? Eso también, bueno, más relacionado a temas como de meiosis, pero también es importante que ustedes em, puedan manejar eso. Ya es relevante que lo sepan que, bueno, los gametos van a ser tanto gametos femeninos, que son los ovocitos, gametos masculinos, que son los espermatozoides, tienen la mitad de la información genética de la especie, ¿ya? ¿Y dónde se ubica cada uno? ¿A qué te refieres con... ¿Te refieres dónde se ubican los ovocitos y dónde se ubican los espermatozoides? Al principio tienen 23, es que claro, son células sexuales. Ya las células sexuales, que son los gametos, tienen 23 cromosomas y al juntarse forman una célula con 46 cromosomas. Lo del cigoto de embrión. Ah, ya, es simplemente entender que el cigoto, la primera célula se va a formar en los oviductos, ya, y va a ir aumentando la cantidad de células hasta formar el embrión y el embrión después se va al útero y ahí es donde se termina de desarrollar. Después se transforma en feto y después es un bebé formadito, ¿ya?
No voy a, o sea, hay preguntas que las vamos a ir respondiendo más adelante. Ya por el momento, eh, me interesa que entiendan como esta distribución y que al final el cuerpo de las mujeres va a estar preparándose todos los meses para poder quedar embarazada, ¿ya? Em, Almendra, entran por la vagina y luego se van hacia las trompas uterinas a buscar al ovocito, ¿ya? Al juntarse pasan a ser una célula somática, sí, Isidora, pasan a ser una célula somática que es diploide, ya con 46 cromosomas. Ya. Entonces, algo importante, importantísimo acá en la parte de lo que es ciclo menstrual es el tema de las hormonas, ¿ya? Las hormonas son mensajeros químicos, ¿ya? La función que tiene es que son secretadas por células endocrinas, ¿ya? Siempre cuando ustedes vean la palabra como endocrino, tiene que ver con hormonas, ¿ya? Por ejemplo, el endocrinólogo es un médico que se especializa en estudiar los niveles hormonales de una persona, ¿ya? Y bueno, los niveles hormonales, la deficiencia o el aumento de niveles hormonales se asocia con ciertas enfermedades, entonces siempre cuando ustedes vean la parte como endocrino, siempre tiene que ver con hormonas, ¿ya? Entonces las células endocrinas son células que van a formar glándulas endocrinas, ¿ya? Que van a secretar hormonas que viajan a través del torrente sanguíneo y llegan a otra célula para poder entregarle un mensaje para que pueda cumplir cierta función, ¿ya? Esa es la lógica que tienen las hormonas. Las hormonas lo que hacen es llevar la información de una célula a otra para que pueda ocurrir alguna función en específica. ¿Ya? Esa es como, ya no se estudia sistema endocrino para la PAES, pero claro, acá vamos a hablar de hormonas, entonces obviamente me interesa que entiendan cómo funcionan las hormonas. Ya tampoco tan a detalle, simplemente entender que son mensajeros químicos. ¿Ya? Bueno, eh, ya no se estudia tampoco la parte de la pubertad, ya, pero hay un eje, ya en temas como endocrinos, se arman ejes entre distintos órganos, ya en los que se va secretando cierta hormona, que esa hormona le lleva la señal a otro órgano, ese órgano secreta otra hormona y esa hormona le lleva la señal a otro órgano. Ya a eso me refiero, se arma como un eje, ¿ya? Y bueno, en el tema de lo que es el ciclo menstrual está implicado un eje que es el eje hipotálamo, hipófisis, gónada, ¿ya? Ese es el eje que está implicado en lo que es el ciclo menstrual. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que a cierta edad, que es la edad de la pubertad, este eje se activa, ¿ya? Y bueno, se mantiene durante toda la vida hasta cierto punto, ahí después vamos a ver el tema de las mujeres en específico, pero lo que ocurre es que el hipotálamo, ¿ya? Lo que hace es, el hipotálamo que es una glándula endocrina, ya que secreta distintas hormonas, ¿ya? Y lo que hace es secretar una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotrofina, ¿ya? Hormona liberadora de gonadotrofina. Esa hormona lo que hace es viajar hasta la hipófisis, ya que es otra glándula, estas dos están a nivel del cerebro, ya a nivel del sistema nervioso, como en la cabeza, por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El hipotálamo entonces secreta la hormona liberadora de gonadotrofina, ¿ya? Esta hormona lo que hace es llevar la señal hacia la hipófisis para que se secreten dos hormonas que son la hormona leutinizante y la hormona folículo estimulante, ¿ya? Y estas hormonas están presentes, ya este eje completo, ya el eje de que el hipotálamo secreta la hormona liberadora de gonadotrofina, que actúa sobre la hipófisis para que la hipófisis secrete la hormona leutinizante y la folículo estimulante, está presente tanto en hombres como en mujeres, ya se activa a partir desde la pubertad tiene distintas funciones. Nosotros vamos a estudiar las que son relacionadas a las mujeres, ¿ya? Pero lo que quiero que entiendan es que, en primer lugar, este eje se activa durante la pubertad, ya es por eso que la menstruación en las mujeres empieza
en la pubertad, ya no antes, sino que la pubertad, la edad es variable, ya depende de distintos factores, pero lo que sí es importante que ustedes entiendan es que este eje va a estar muy implicado en lo que va a ser el ciclo menstrual, ¿ya? Entonces, repito, el hipotálamo secreta la GnRH, que es la hormona folículo estimulante, ¿ya? La hormona folículo estimulante va hacia la hipófisis, en específico la adenohipófisis, por si lo llegan a leer en un libro, qué sé yo, si les nombran adenohipófisis, es lo mismo, ya es una región de la hipófisis en donde se van a secretar dos hormonas que son la LH y que es la hormona luteinizante, y la FSH, que es la hormona folículo estimulante, ¿ya? Y estas hormonas van a actuar en el caso de las mujeres, que es lo que a nosotros nos interesa, en los ovarios, ¿ya? Y ahora cuando veamos el ciclo menstrual vamos a ver cuáles son las funciones que tienen estas hormonas. ¿Se entiende esto de las hormonas? GnRH liberadora de gonadotrofina, sí, Carolina. Lo voy a subir a YouTube, Constanza. A ver, a lo que me refiero con que esto es un eje es porque esto es algo como en cadena. ¿Qué quiere decir? Que el hipotálamo va a secretar la GnRH, que va a estimular a la hipófisis. ¿Para qué? Para que secrete LH y FSH, y estas dos hormonas van a actuar sobre los ovarios, ¿ya? Por eso es como un eje, ¿ya? Ay, eso es como un eje, ya que está como en cadena, ya a eso me refiero con un eje. Secretar, en otras palabras, ay, perdón, producir, ya como, sí, producir, eso sería. Como un bucle, claro, sí, como que esto, claro, sí, está bien. Ya, ¿se entiende esto de las hormonas? A ver, quizás después se va a clarificar mucho mejor cuando veamos como el ciclo menstrual y como qué es lo que va haciendo cada hormona, qué sé yo, pero es importante que igual sepan que finalmente estas hormonas nacen de acá, ya, o sea, nacen del estímulo que genera el hipotálamo a través de la hormona liberadora de gonadotrofina, que actúa sobre la hipófisis para que secrete la LH y la FSH, que van a actuar en el caso de las mujeres en los ovarios, que como digo es lo que nos interesa estudiar a nosotras, ¿ya? ¿Cada cuánto pasa eso? Esto ocurre de forma cíclica todos los meses, ya que esa es la razón por la cual existe lo que es el ciclo menstrual. Ya el ciclo menstrual se desencadena con el tema de las hormonas, que es lo que vamos a ver, ya, pero esto va a ser cíclico. Entonces, lo que vamos a ver ahora ya es el útero. A ver. Me interesa ya no que se aprendan como estas tres capas del útero, porque en verdad la que nos interesa a nosotros es en específico el endometrio, ¿ya? El endometrio es una capa del útero que todos los meses se va a preparar para poder recibir al embrión, ¿ya? Se va a llenar de capilares, ya se va a vascularizar, vamos a ir viendo imágenes más adelante. Y todos los meses va a ocurrir esto. Ya todos los meses el endometrio, que es la capa interna del útero, ya que es la capa que está más pegadita acá, se va a preparar ya para poder recibir al embrión. Ahora, más adelante vamos a ver, y bueno, se los voy a mencionar ahora, pero después igual van a ir viendo cuando veamos esto como etapa por etapa, que van a haber dos hormonas que van a estar implicadas en mantener a esta capa vascularizada, ya vamos a ir viendo, que son el estrógeno y la progesterona. Ya, esas dos hormonas son claves para la mantención del endometrio. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que si es que no hay un embarazo, ya si es que no hay fecundación, esta capa se pierde, ¿ya? Y se pierde todos los meses, y eso es lo que nosotras conocemos como menstruación, ¿ya? La sangre que sale todos los meses es la descamación de, em,
de esta capa del útero, ¿ya? Ahora, están las otras capas, el miometrio, el perimetrio, qué sé yo, pero la verdad es que no interesa para la prueba estudiarlas. Lo que interesa es que ustedes entiendan que el útero tiene esta capa llamada endometrio que todos los meses se engrosa, crece de tamaño, se vasculariza para poder recibir al embrión. Y en caso de que no haya embrión, esta capa se elimina por la vagina, ya que es lo que conocemos como menstruación, ¿ya? O cómo se convierte en sangre. Es que es una capa que está vascularizada, o sea, que tiene capilares, que está llenita de sangre, que está muy irrigada. Entonces, por eso es sangre, ya por eso lo que se bota durante la menstruación es sangre, porque al final es una capa que se estuvo vascularizando, llenando de capilares sanguíneos, ya que está gruesita, y eso es lo que se elimina durante la menstruación, ¿ya? Esa hormona de hipotálamo, hipófisis también está en las mujeres, sí. Tanto los hombres como las mujeres tenemos tanto hipotálamo como hipófisis y tanto los hombres como las mujeres tenemos hormona liberadora de gonadotrofina, hormona leutinizante y hormona folículo estimulante, ¿ya? El tema está en que la hormona leutinizante y la folículo estimulante tienen distintas funciones en hombres y en mujeres, ya que en verdad lo que nosotros ahora estudiamos es simplemente lo que ocurre para las mujeres, ya que es lo que vamos a ver más adelante, cuál es la función que tiene la hormona leutinizante y la folícula estimulante. ¿Ya? Pregunto, ¿se entiende esto de la capa del útero, del endometrio, que es una capa que todos los meses se va a llenar de sangre, va a crecer en tamaño para recibir al embrión y si es que no hay embarazo, se va a eliminar? ¿Se entiende eso? Em, ahí me habían preguntado, ¿estas son hormonas proteicas o lipídicas? Ya, en verdad, eso ustedes no tienen que estudiarlo, ya da lo mismo, pero son proteicas, ya, pero ustedes no tienen que estudiar como el mecanismo de acción que tiene cada hormona y la señal que va a desencadenar, dónde van a estar sus receptores, eso para la prueba da lo mismo, ya, así que la naturaleza que tengan da lo mismo, ya no importa, solamente hay que conocerlas y, bueno, conocer obviamente la función que tienen, que es lo que vamos a ver más adelante. Ya, bueno. Y acá podemos ver, ya tenemos al aparato reproductor femenino, ya y ahí estamos viendo cómo esta capita que viene siendo el endometrio que se estuvo preparando va saliendo a través de la vagina, ya que es lo que conocemos como menstruación. Ya igual vamos a ver cómo va creciendo, cuáles son las hormonas cómo van a ir actuando las hormonas en el útero, lo vamos a ir viendo ya, pero obviamente me interesa que ustedes tengan claro eso, ya de que todos los meses esta capa del útero que se llama endometrio va a aumentar de tamaño, se va a engrosar, va a llenarse de irrigación sanguínea, va a aumentar la cantidad de capilares para poder albergar al embrión que supuestamente se va a formar y si es que no se forma, lo que ocurre es que esta capa se elimina por la vagina, que es lo que conocemos como menstruación, ¿ya? Entonces, ¿qué es el ciclo menstrual? Ya, el ciclo menstrual es un conjunto de cambios hormonales y fisiológicos que ocurren de manera cíclica, ya ocurren todos los meses, ya, y todos los cambios que ocurren, como les mencioné antes, son a nivel de el ovario y a nivel de el útero, ¿ya? Y el objetivo que tiene este ciclo menstrual es que pueda haber un embarazo. Ya es lo que les dije al principio, que al final el cuerpo de las mujeres todos los meses se está preparando para poder recibir a un embrión y bueno, en verdad el objetivo es que haya embarazo, que haya fecundación, que haya implantación del embrión, ya que todo esto ocurra. Eso es lo que hace el cuerpo de las mujeres, ¿ya? Y es importante entender que el ciclo menstrual, ya todos estos cambios, como yo les mencionaba, van a ocurrir a nivel del ovario y del útero. Ya entonces nosotros el ciclo menstrual lo podemos, entre comillas, dividir entre ciclo ovárico y ciclo uterino,
ciclo ovárico, todos los cambios que ocurren a nivel del ovario, ciclo uterino, todos los cambios que ocurren a nivel del útero, ¿ya? El tema está en que estos cambios se relacionan, ¿ya? Y van ocurriendo de forma simultánea, no es que son como eventos aislados, así como ya, en el útero ocurre cierta cosa como por cierta razón y en el ovario ocurre cierta cosa como por cierta razón. Al final se relacionan, ¿ya? Entonces todos estos cambios son de forma simultánea. A mí me gusta estudiarlo de forma integrada, ya como ir viendo como las etapas de forma muy integrada, como haciendo la relación, y en verdad es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, antes de estudiar etapa por etapa, a mí me interesa que ustedes puedan conocer lo que son los folículos ováricos, ya es muy necesario entenderlo para poder estudiar el ciclo menstrual, para poder entenderlo como al 100%, ¿ya? Ustedes tienen que entender ya que em, nosotras las mujeres, ya tenemos cierta cantidad de ovocitos, ya que están rodeados por unas células llamadas células foliculares, ¿ya? Bueno, nosotras nacemos con cierta cantidad de ovocitos, ya acá dice de 1 a 2 millones de ovocitos, pero durante nuestra niñez, ya desde que somos bebés hasta que somos antes de la pubertad, vamos perdiendo muchos ovocitos, ¿ya? Entonces, cuando nosotras llegamos a la pubertad, llegamos con una cantidad aproximada de 300.000 a 400.000 ovocitos, ¿ya? Y repito, todos estos ovocitos van a estar em, rodeados por unas células que se llaman células foliculares, ¿ya? Todos los meses hay cierta cantidad de ovocitos, ya una cantidad aproximadamente de 10 a 20, que sus folículos, es decir, que las células que la están rodeando, empiezan a madurar, ya empiezan a, bueno, ustedes no tienen que estudiar como cuáles son todos los cambios que van teniendo, simplemente entender que todos los meses hay una cierta cantidad de ovocitos que sus células foliculares que los van a estar rodeando empiezan a madurar, ¿ya? Y lo que ocurre es que todos los meses es solamente uno el que madura al máximo, ya que ahí después vamos a ver más detalles sobre ese que va a madurar, pero el resto se va perdiendo, ¿ya? Entonces, nosotras nacemos con cierta cantidad, durante la niñez vamos perdiendo, ya llegamos a la pubertad con cierta cantidad y además desde la pubertad todos los meses vamos perdiendo cada vez más ovocitos, ¿ya? Ahí, ahí se mutió. Todos los meses nosotras vamos perdiendo ovocitos, ¿ya? Y esa es la razón por la cual la edad fértil de una mujer, la edad en la que una mujer puede ser mamá, es limitada, ¿ya? Una mujer no puede ser mamá durante toda la vida. ¿Por qué? Porque llega un punto en el cual ya no quedan más ovocitos con folículos por madurar en un mes, ya eso se acaba y ahí es cuando llega la conocida menopausia, ya que es cuando ya se marca el fin de la etapa reproductiva de una mujer, que eso ocurre, bueno, no hay una edad específica para todas las mujeres, tampoco, como tampoco lo hay para que, por ejemplo, empiece el ciclo menstrual. Ya no hay edades específicas, eso va variando según el organismo de cada mujer, pero a todas las mujeres nos llega. Ya todas las mujeres tenemos un momento de nuestra vida en donde se acaba la capacidad de poder ser mamá, ¿ya? Y la razón por la cual ocurre eso es por la pérdida de estos ovocitos. Ya no, un folículo no es un ovocito. Un folículo son las células que están rodeando al ovocito, ya que todos los meses cierta cantidad empieza a madurar. Ya cierta cantidad de ovocitos de 10 a 20, sus células foliculares empiezan a madurar. Ya, pero no es lo mismo. Folículo no es lo mismo que ovocito. Entonces la menopausia es cuando ya no hay ovocitos, claro, ya el ciclo menstrual se acaba, ya porque ya no hay más folículos por madurar, porque se acaban, o sea, tenemos una cantidad limitada,
Ya lo mismo, también va variando, obviamente, la cantidad entre todas las mujeres, no es un número exacto para todas, pero lo que sí ocurre en todas las mujeres es que llega un momento en el que ya se acaba la capacidad de poder ser mamá. Ya eso llega en algún momento de la vida. Entonces, habiendo como entendido eso, es importante entender que lo que va a ocurrir entonces en el ciclo menstrual es que todos los meses ya cierta cantidad de ovocitos, sus folículos ya van a empezar a madurar. Ya eso es importante. ¿El folículo es la capa que rodea al ovario para que madure? No. El folículo es una capa de células que está rodeando a los ovocitos. Ya los ovocitos están en el ovario, ya, pero no es que rodean al ovario. El ovario es el lugar en donde se encuentran los ovocitos, ya, y cada ovocito está rodeado por células foliculares que todos los meses cierta cantidad va a ir madurando, ya. Los folículos son ovarios, ya, es importante, importante, porque lo vi ahora dos veces, no confundir ovarios de ovocitos, ya, los ovarios, ya, voy a volver a la primera, los ovarios va a ser, bueno, tienen como nombre que son las gónadas femeninas, ya, porque son las gónadas porque tienen a los gametos femeninos que son los ovocitos, ya. Entonces, ovario viene siendo el lugar en donde se van a encontrar los ovocitos, ¿ya? Pero no es lo mismo. Ovario y ovocito son cosas distintas, ¿ya? Eh, el ovario viene siendo las gónadas femeninas y los ovocitos vienen siendo los gametos femeninos, las células sexuales femeninas, ¿ya? ¿Dónde iba? Y vamos acá. Sí, el ovocito. Ah, ya, ok. Pero igual es importante que hagan esa diferencia. El ovocito no fecundado se va con la menstruación. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa, ¿ya? Pero no, no es que se bota. Se elimina dentro de las trompas uterinas, pero sí, o sea, se elimina ahí, ¿ya? Lo que cae en la menstruación es el endometrio, ya que es la capa del útero que se estuvo preparando. Ya, entonces, me interesa saber varias cosas. En primer lugar, entender que el ciclo menstrual es algo cíclico, ya por eso se llama ciclo menstrual. El ciclo menstrual va a estar compuesto con cambios que van a ocurrir a nivel de los ovarios y a nivel de el útero, ya. Y bueno, también obviamente entender que las mujeres tenemos hasta cierta edad para ser mamás, ya tenemos nuestra capacidad reproductiva en algún momento de la vida se termina, ya debido a que tenemos una cantidad limitada de ovocitos, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre gameto y gónada? Gameto son las células sexuales, ya gameto femenino son los ovocitos, gameto masculino son los espermatozoides, las gónadas son el lugar en donde se encuentran los gametos, gónadas femeninas son los ovarios y gónadas masculinas son los testículos, ¿ya? Ahí igual es importante, yo hablo de ovocito, ¿ya? Pero el nombre del gameto, ya, gameto como full formado viene siendo el óvulo, ¿ya? Pero bueno, ahí hay un tema de que el ovocito se transforma en óvulo cuando ocurre fecundación, ¿ya? Porque ahí termina la meiosis 2 del ovocito, ¿ya? Pero bueno, eso es tema aparte, no vamos a entrar en detalle con eso. Gameto creo que es la célula sexual, la gonada no, sí, exactamente como lo dice Chloe. Ya ahí está perfecto escrito para que ahí si están tomando apuntes lo puedan anotar, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir viendo qué es lo que ocurre etapa por etapa, ¿ya? A ver, yo sé que esto, si es que lo están estudiando por primera vez, puede llegar a ser como muy complejo por la cantidad de cambios, las hormonas que están implicadas, ya eso es importante que lo puedan aprender, pero es cosa de repasar, ya es cosa de echarle un ojito y sobre todo este tema no es tanto como ya me voy a hacer un apunte escrito y con eso me lo aprendo y chao. También es algo muy visual, ¿ya? Sirve mucho ver cómo va cambiando el útero, qué es los cambios que van ocurriendo a nivel del ovario de forma visual. em,
Los gráficos de las hormonas también sirven mucho, ya eso es igual necesario, ¿ya? Y otra cosa que se me iba, que me acabo de acordar, es que la cantidad de días que dura un ciclo, ya depende completamente de cada mujer. Ya insisto en que todos los organismos son distintos, ya por lo tanto no todos los ciclos menstruales, la cantidad de días que dura un ciclo menstrual es igual, ya. En el tema de la PAES, ya y lo que se estudia, o sea, lo que se usa para estudiar en general es como un promedio, ya y el promedio son 28 días. Así que lo que se utiliza para la prueba es un ciclo menstrual de 28 días y eso es lo que nosotras vamos, bueno, nosotros vamos a estudiar, ¿ya? Em, una pregunta, cuando a las mujeres les llega la menstruación, ¿dejamos de crecer? Yo creo que, es que no sé, no sé si es que eso, te mentiría si es que eso está científicamente comprobado, ¿ya? Es algo que en verdad como que siempre han dicho, pero yo creo que quizás puede ser como más un mito, ¿ya? Pero la verdad es que no sé. Por ejemplo, en mi caso, a mí me llegó la menstruación cuando yo era muy chica. Yo tenía como 10 años ya y después de eso yo seguí creciendo, soy bien alta, así que yo creo que eso es más un mito. Ya no sé si es que está científicamente comprobado, así que no, en verdad no te puedo decir si es que sí o que no. Ya, así que igual no es algo que te van a preguntar en la PAES, así que no entremos como en detalle con eso, que bueno, tampoco tengo como la evidencia científica, así que la verdad es que no lo sé, Chloe. ¿Ya? Ya, entonces, vamos ahora a revisar etapa por etapa, ¿ya? Y nuestro punto de partida, en verdad, puede ser cualquier momento porque es un ciclo, ¿ya? Pero a mí me gusta empezar con la menstruación, ya que como ya vimos, viene siendo la eliminación de esta capa del útero, que es el endometrio, que se traduce en el sangrado que se conoce, ya, pero ahora todos sabemos que lo que se está sangrando, lo que se está botando finalmente, es esta capa del útero, ya que se llama endometrio, que se estuvo preparando para poder recibir al embrión y como no hubo, entonces se va a eliminar, ¿ya? Este va a ser nuestro punto de partida. Obviamente, acá estamos hablando de algo que ocurre a nivel de el útero, ¿ya? Em, Los folículos ováricos protegen, nutren al ovocito hasta que madure. Los folículos ováricos es como una barrera protectora de ovocitos. Claro, son células que van a estar rodeando al ovocito ya cuando está en el ovario, ¿ya? Después, cuando salga del ovario, se diferencian en otros tipos de células, ¿ya? Y forman ciertas capas que también ahí se tienen que estudiar, que finalmente son las capas que después tienen que atravesar los espermatozoides, ¿ya? Pero ahora nos vamos a centrar en estudiar lo que ocurre a nivel del ciclo menstrual, ya que eso es lo que me interesa que veamos ahora. Entonces, Em, empezamos con la menstruación, ya que viene siendo la bajada bueno, la descamación del endometrio, que fue esta capa que, como ya les mencioné, estuvo creciendo durante el ciclo. Ahora lo vamos a ver, ya porque recuerden que esto es un ciclo. Después vamos a volver a llegar a una menstruación en caso de que no haya embarazo, ¿ya? Luego de eso vamos a tener la fase folicular, ¿ya? Y esta fase en específico ocurre a nivel de los ovarios, ¿ya? Estamos hablando acá cambios en los ovarios, en menstruación. Recordemos que lo que se está eliminando es esta capa del útero, que es el endometrio, ¿ya? Y acá en la fase folicular estamos hablando de lo que va a ocurrir ya al principio del ciclo a nivel de los ovarios, ¿ya? Y lo que va a ocurrir es que van a aumentar los niveles de cierta hormona, que es la hormona folículo estimulante, ¿ya? Esta hormona folículo estimulante, su nombre lo dice todo, folículo estimulante, ya que recordemos que esta hormona provenía de el estímulo que entrega el hipotálamo a la hipófisis para que secrete la hormona folículo estimulante. ¿Qué es lo que va a hacer
esta hormona lo que va a provocar es que los folículos empiecen a madurar. Ya cierta cantidad de ovocitos, como yo recién les mencioné, de 10 a 20 en un mes van a empezar sus células foliculares a madurar, ¿ya? Y es lo que ustedes ven acá, cómo va cambiando bueno, acá se ve como muy chiquitito, pero fíjense que lo que va cambiando es lo que está en el exterior, ¿ya? Eso es lo que va a ir cambiando, que ustedes no tienen que estudiar como todos los cambios que tiene de folículo primario, secundario, antral, no, eso para la prueba da lo mismo, ¿ya? Lo que importa es entender que lo que va a hacer la hormona folículo estimulante en la fase folicular es hacer que los folículos empiecen a madurar. Ya recordemos que el ovocito va a estar al interior de esta capita de folículos, ya son los folículos, la parte de fuera, las células de fuera son las que van a empezar a madurar y también va a hacer que migren hacia la superficie del ovario. Ya recordemos que esta fase está ocurriendo a nivel del ovario, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que ya nosotros sabemos que el hipotálamo secreta la GnRH, ¿cierto? La GnRH va a secretar la hormona folículo estimulante. La hormona folículo estimulante lo que va a hacer es permitir el desarrollo de los folículos, ¿ya? Y estos folículos que están en desarrollo van a empezar a secretar otra hormona, ¿ya? A producir otra hormona para que se entienda mejor, que son los estrógenos, ¿ya? Y los estrógenos sirven como señal a la hipófisis para que termine la secreción de FSH, ¿ya? Entonces, yo sé que esto puede ser un poco enredado, pero voy a ir lento, voy a ir por parte para que se pueda entender, ¿ya? La hipófisis va a estar secretando hormona folículo estimulante, ya mejor lo voy a anotar para que se pueda entender mejor. La hipófisis, ya, hipófisis va a secretar entonces la hormona folículo estimulante. ¿Qué es lo que va a hacer esta hormona? Va a actuar sobre los ovarios, ¿ya? ¿Para qué? Para que en los ovarios empiece la maduración de los folículos, ¿ya? Ahora, mientras los folículos se están desarrollando, mientras están madurando, los folículos van a secretar una hormona que se llama estrógenos, ¿ya? Y esta hormona lo que va a hacer es llevar la señal, ¿ya? Para que se termine de secretar FSH, que eso se llama retroalimentación negativa, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a disminuir la FSH, va a llegar esa señal a los ovarios, entonces la maduración de los folículos va a parar. ¿Y qué va a provocar que pare esa maduración? Lo que va a provocar es que haya un reclutamiento folicular. ¿Qué quiere decir eso? Que es solamente un folículo el que va a sobrevivir, un folículo con el ovocito adentro, obviamente, que viene siendo el folículo de Graf, que este es el folículo maduro, ¿ya? Esto es lo que ocurre durante la fase folicular, ¿ya? Repito, la hipófisis secreta la FSH actúa sobre los ovarios, ¿para qué? Para que empiecen a madurar los folículos. Los folículos en desarrollo empiezan a secretar estrógenos, este estrógeno hace una retroalimentación negativa sobre la hipófisis para que deje de secretar FSH, ¿ya? Entonces disminuye la cantidad de FSH, los folículos dejan de madurar y ocurre el reclutamiento folicular en donde solamente uno sobrevive, ¿ya? Todo esto dentro del ovario, sí. La fase folicular, todo lo que mencioné, ocurre dentro del ovario. ¿Estradiol es lo mismo que estrógenos? Sí, es lo mismo. Profe, ¿va el orden? Sí, todas las etapas van en orden. Ya, como digo, igual, no es como, ahora se van a dar cuenta que no es como una tras otra, sino que son de forma simultánea. Ya, algunas son de forma simultánea, algunas sí es como una tras otra, pero ahora vamos a ir viendo cómo va ocurriendo todo eso. ¿Ya?
Entonces, repito, ocurrió la eliminación del endometrio, ¿ya? Que viene siendo la menstruación, y luego de eso empezamos con la fase folicular, que es todo lo que les acabo de mencionar, ¿ya? Lo del reclutamiento folicular es simplemente que como se acaba la FSH, los folículos dejan de madurar y es solamente uno el que llega a madurar por completo. Ya eso se llama como reclutamiento, es que se recluta solamente uno que viene siendo el folículo maduro, que es el que va a sobrevivir y ahora vamos a ver qué es lo que va a pasar con este folículo. ¿Ya? ¿Se entiende esto de la fase folicular? Si me pueden decir ahí por el chat. Feedback negativo. em, a ver, todo lo que nosotros recién vimos de que el hipotálamo secretaba la GnRH, para que la hipófisis secrete la LH, todo eso son como señales positivas, ya para que vaya aumentando la cantidad de la otra hormona. Cuando hablamos de un feedback negativo es cuando una hormona hace que se deje de liberar otra, ya que es el tema de lo que ocurre con los estrógenos que los secretan los folículos en desarrollo, que hacen em, que pare la FSH, ya que se deje de secretar FSH, y eso es lo que provoca el reclutamiento folicular, ¿ya? Ya, yo sé que sí, puede ser confuso, ya, pero esto es necesario repasarlo. Y además de repasarlo, como dije recién, como estudiarlo solo como contexto, es necesario también ir viendo las cosas de forma visual, ya, por eso todo el tema como de esquemas ayuda mucho para poder ir entendiendo esto. El folículo era esta capita afuera sí, son células que están afuera del ovocito. Ya como se ve ahí, todas estas células, fíjense que ahí van creciendo como de tamaño. Ahora, como recién les dije igual, no es necesario que ustedes aprendan como todos los cambios que tiene el folículo, simplemente saber que el folículo se está desarrollando y eso ocurre dentro de la fase folicular, ¿ya? Ahora, simultáneamente ya está ocurriendo la fase proliferativa en el útero, ¿ya? Que lo que ocurre es que los mismos estrógenos, ya que recién vimos que los secretan los folículos que están en desarrollo, que llevan esta señal para que se termine la FSH, ocurre el reclutamiento, también son necesarios para que empiece a crecer nuevamente el endometrio. Ya recordemos que en la menstruación lo que se hizo fue eliminar esta capa de endometrio y lo que estamos viendo ahora es que a partir de los estrógenos, en la fase proliferativa, que proliferar es como aumentar, ya como proliferar es como crecer, ya siempre cuando ustedes vean como algo de proliferar en, bueno, lo que es biología, tiene que ver con eso, ya como de crecer. Entonces, fase proliferativa viene siendo la etapa inicial del crecimiento del endometrio debido a los estrógenos que están secretando las células foliculares. Ya las células que están en desarrollo folicular simultáneamente van permitiendo que empiece a aumentar nuevamente de tamaño el endometrio. Ya aquí estamos hablando a nivel del útero. Ya todo el tema que hablamos de los folículos y todo eso, recuerden que los hablamos a nivel de el ovario. ¿Ya? Luego de eso, lo que ocurre es que se alcanza, empieza a aumentar ya los niveles de otra hormona que también la vimos, que es la hormona leutinizante, ya que acá también se potencia mucho con el tema de los estrógenos. Ya como estuvieron aumentando los estrógenos, también son importantes para que puedan ir aumentando los niveles de LH, que como vimos recién, también provienen de eh, la hipófisis, ya también son estimuladas por la hormona folículo estimulante. Y la función que tiene la hormona leutinizante es provocar la ovulación. ¿Y qué es la ovulación? La ovulación es el rompimiento del folículo de Graf, ya que deja libre al ovocito y lo libera hacia las trompas uterinas. Ya, voy a volver atrás. Entonces, nosotros tenemos que en el ovario ya fue ocurriendo el tema de
la maduración de los folículos, ¿ya? Solamente un folículo es el que sobrevive, que es el folículo de Graf, ¿ya? Y ese folículo de Graf, lo que va a pasar es que se va a romper durante la ovulación y lo que va a hacer es dejar salir a las trompas uterinas el ovocito que tenía adentro, ¿ya? Que es como les mostré acá en la imagen. Fíjense que ahí se rompe, ya se rompe el folículo de Graf y deja salir el ovocito a las trompas uterinas, ¿ya? Esto ocurre en un ciclo de 28 días, específicamente en el día 14, ¿ya? Ahí es cuando ocurre la ovulación, que es simplemente el rompimiento del folículo de Graf que deja salir al ovocito hacia las trompas uterinas, ¿ya? No entendí la ovulación, ¿está dentro de la...? No, estamos hablando... A ver, lo que yo quiero que entiendan, ya, yo sé que aquí las etapas están mezcladas, pero mi idea es que no los vean como eventos aislados, ya porque al final los cambios que ocurren en el ovario llevan por consecuencias cambios también en el útero, ya. Entonces, nosotros recién vimos en la fase folicular que hay un aumento de los niveles de estrógeno, ya, y esos niveles de estrógeno lo que hacen es hacer que empiece a crecer nuevamente el endometrio en el útero, ¿ya? Y el tema de la ovulación ocurre en los ovarios, ya que es cuando el folículo maduro, ya que recién yo les mencioné que ocurre el reclutamiento folicular, que sobrevive solamente un folículo, lo que hace entonces es romperse ya debido a la acción que tiene la hormona luteinizante, provoca el rompimiento del folículo de Graf y este ovocito sale a las trompas uterinas, ya, pero la fase proliferativa y la ovulación no es lo mismo, ya, no sé si es que se entiende ahí, Isidora, la diferencia. No, Carolina, todavía no pasamos a esa fase. Ya estamos, lo que hemos visto a nivel de el útero es la menstruación, la fase proliferativa y lo que hemos visto por el momento a nivel del ovario es la fase folicular y la ovulación. ¿Ya? ¿Quién secreta la LH? La hipófisis también. Entonces, alrededor del día 14, por ahí, sí, el LH alcanza un pic que es como lo más alto, ya que incluso aparece acá en el gráfico. Estos son como los cambios de las hormonas. Aquí es como va cambiando la FSH, ya, y la LH alcanza un pic cercano al día 14. Aquí estamos hablando, recuerden, de un ciclo de 24 horas, ¿ya? Ahora. Luego de la ovulación viene la fase lútea, que ahí me la habían nombrado, ¿ya? Que lo que ocurre es que lo que queda del folículo que se rompió y dejó salir al ovocito se transforma en un cuerpo amarillento, ¿ya? Y ese cuerpo amarillento es el cuerpo lúteo, ¿ya? Y el cuerpo lúteo, la función que tiene es secretar más estrógenos y también secretar progesterona, ¿ya? Y estas hormonas lo que van a hacer es actuar nuevamente sobre el útero, ¿ya? Sobre específicamente el endometrio, ¿ya? ¿Para qué? Para que siga creciendo aún más el endometrio para esperar el eventual embrión que va a llegar, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El ovocito que está en las trompas uterinas va a esperar aproximadamente 24 horas que llegue un espermatozoide. Ya si no llega un espermatozoide, entonces no hay fecundación, ya, y lo que va a ocurrir es que el cuerpo lúteo se va a eliminar. Ya, y recordemos que el cuerpo lúteo es el que va a estar secretando estrógeno y progesterona que van a permitir el desarrollo del endometrio, ya la mantención del endometrio, el aumento de la vascularización, ya entonces, si es que no hay fecundación, se elimina el cuerpo lúteo, también obviamente va a eliminarse el ovocito, ya porque va a envejecer, se va a morir. Y lo que va a ocurrir es que como van a caer los niveles de progesterona y estrógeno, porque ya no voy a tener nada que me lo esté secretando,
lo que va a ocurrir es que nuevamente el endometrio va a volver a eliminarse ya a través de la menstruación y volvemos al inicio de un nuevo ciclo, ¿ya? Em, el periodo en el que se caen los niveles de progesterona y estrógeno se llama fase isquémica, ¿ya? Y es el momento en el cual, como va a disminuir, como se eliminó el cuerpo lúteo, em, como se eliminó el cuerpo lúteo, perdón, es que me distraigo con el chat, como se eliminó el cuerpo lúteo, lo que va a ocurrir es que van a caer estos niveles y lo que va a ocurrir es que nuevamente se va a eliminar el endometrio, ¿ya? ¿Cuándo se elimina el cuerpo lúteo? Cuando no hay un embarazo, ¿ya? O sea, cuando no hay fecundación. ¿Qué hormona es la que decae? La que decae para que se elimine el endometrio es la progesterona y el estrógeno, ¿ya? Porque el cuerpo lúteo se va a eliminar y el cuerpo lúteo era el que estaba secretando esas hormonas. ¿A qué hora habrá break? No va a haber break, ¿ya? Vamos a hacer la clase de corrido. Em, a ver, profe, primero va la menstruación, segundo la fase folicular, tercero la ovulación y así hasta volver a empezar con la menstruación. Siempre la primera etapa es la menstruación o es la fase lútea. La fase lútea. Ya, lo que pasa es que eh, no estamos hablando como de, a ver, el orden que yo se lo estoy mostrando es el orden que a mí me parece más coherente para poder entenderlo mejor, ¿ya? Pero esto es un ciclo, ya es algo que es cíclico, todos los meses va ocurriendo, entonces al final el punto de partida mío puede ser el que a mí se me dé la gana, porque es un ciclo, ¿ya? A mí sí se me facilita mucho en su momento para entenderlo y ahora para poder enseñarlo, partir siempre desde la menstruación, que es la caída del endometrio, ya se elimina el endometrio. Luego de eso, nuevamente, como es otro ciclo, empieza a aumentar la FSH, se desarrollan los folículos, se secreta estrógeno, ocurre el reclutamiento folicular, ya madura solamente un folículo, ya simultáneamente lo que está ocurriendo es que el endometrio vuelve a crecer por acción del estrógeno, ya cercano al día 14 se alcanza el pic de la LH, ya que es el momento en el que ocurre la ovulación. ¿Qué quiere decir esto? Que se rompe el folículo, se deja salir al ovocito que va a estar esperando que llegue un espermatozoide, ¿ya? Mientras pasa eso, el cuerpo, perdón, el remanente de células foliculares se transforma en el cuerpo lúteo que va a estar secretando progesterona y estrógenos que van a seguir haciendo que el endometrio siga aumentando de tamaño, ¿ya? Y en el caso de que no haya fecundación, se va a eliminar el cuerpo lúteo, entonces van a disminuir los niveles de progesterona y estrógeno y vamos a volver nuevamente a un nuevo ciclo, o sea, al mismo punto de partida que viene siendo la menstruación. Ya como acá van a decaer estos niveles, yo acá lo que puedo hacer es, para que se pueda entender mejor, acá está. Voy a duplicar esta página. Entonces, esta página yo fácilmente lo que puedo hacer es moverla, ¿ya? Y luego de la fase isquémica, ya que es cuando se cierra, ya no se sigue vascularizando más al endometrio, entonces lo que va a ocurrir es que va a volver a ocurrir lo que nosotros conocemos como menstruación y damos inicio a un nuevo ciclo y luego en el otro mes volvemos a la fase folicular y también están los cambios a nivel del útero. Entonces, esto es un ciclo. Ya yo considero que este orden es como el más adecuado para poder como entenderlo mejor, pero insisto en que el ciclo menstrual como tal va a estar formado por cambios que ocurren a nivel del ovario y cambios que ocurren a nivel del útero, ¿ya? Y estos cambios todos están integrados, o sea, todos están relacionados, ¿ya? Y están relacionados directamente por el tema de las hormonas, ¿ya? Voy a leer ahora el chat, perdón. La fase proliferativa es antes de la ovulación. O sea, claro, porque al final son los estrógenos que durante el desarrollo folicular y la fase proliferativa son etapas simultáneas, ¿ya? O sea,
al final, desde el momento en el que los folículos empiezan a secretar estrógenos, es el momento en el que empieza la fase proliferativa en la cual empieza a aumentar de tamaño, vascularizarse y todo el tema, el endometrio, ¿ya? ¿Qué hormona decae cuando empieza la menstruación? La progesterona y el estrógeno. Esas son las hormonas que decaen, entonces eso significa, ya al final esas dos hormonas son las que están señalándole al cuerpo que el endometrio tiene que seguir llenándose de sangre. Entonces, si ya no están esas hormonas, lo que ocurre es que el endometrio se elimina, ¿ya? Perdón, después, ¿por qué de nuevo se inicia el crecimiento del endometrio? El crecimiento del endometrio se inicia nuevamente por el estrógeno que están secretando los folículos en desarrollo. La fase isquémica, ¿de qué otra forma se llama? Nunca lo había escuchado. O sea, es que a veces se utiliza el nombre, ¿ya? Pero es por si es que le sale en alguna parte. eh, Simplemente es que baja los niveles de progesterona y estrógeno y se termina con el desarrollo del endometrio. Em, entonces se va a eliminar, ¿ya? La lútea y secretora también son simultáneas, ¿o no? Claro, en el momento en el que se forma el cuerpo lúteo, empieza claro, la fase secretora, sí podrían ser simultáneas debido a que finalmente el cuerpo lúteo es el que va a estar secretando las hormonas para mantener al endometrio. La fase secretora no, ya hagamos la diferencia entre los cambios que hay o los eventos que están ocurriendo en el útero y los cambios que están ocurriendo en el ovario. Ya fase secretora, cambios a nivel del útero, fase lútea, cambios a nivel del ovario. ¿El ovocito siempre se vuelve amarillo o solo si no hay fecundación? No es el ovocito el que se vuelve amarillo, ya son el remanente de células foliculares, de las células del folículo maduro, del folículo de Graf, el que se transforma en cuerpo amarillento, que empieza a secretar progesterona y estrógeno, que en caso de que haya embarazo, el cuerpo lúteo se mantiene, o sea, el cuerpo lúteo sigue secretando estrógeno y progesterona para poder mantener al endometrio, que es el lugar en donde se va a implantar el embrión posteriormente. Pero eso es si es que hay embarazo, si es que no hay embarazo, ese cuerpo lúteo después se elimina, ya, pero no es el ovocito el que se vuelve en un cuerpo amarillento, sino que son el remanente de células foliculares Ay, perdón, es que me distraigo leyendo la otra pregunta. Son el remanente de células foliculares lo que se transforma en el cuerpo lúteo, ya que es este cuerpo amarillento. ¿La LH da la señal para que comience a secretar progesterona, cierto? No, la formación del cuerpo lúteo es lo que hace que el mismo cuerpo lúteo empiece a secretar progesterona. Es decir, cuando decae el endometrio. No sé, ahí si me habías preguntado a Amanda. No, es el momento, la fase isquémica es el momento en el cual se termina como el crecimiento del endometrio, como la mantención del endometrio, entonces se elimina. Ya es eso. Ya. No sé si es que tienen más dudas y respondí muchas preguntas. Es complejo, ya no es un tema fácil. Y bueno, ahí si tienen más dudas, igual vayan dejándomelas para que obviamente no se queden con las dudas. Eh, Acá está el ciclo hormonal, que este es un gráfico que es súper necesario que igual lo puedan manejar. Ya recordemos que al principio del ciclo lo que está alto es la hormona folículo estimulante, ya porque están em, desarrollándose los folículos, ya. Eh, Simultáneamente va aumentando la cantidad de estrógenos. ¿Por qué? Porque los mismos folículos son los que van a estar secretando estos estrógenos, ya cercano al día 14. Tenemos entonces el pic de la LH, ¿ya? Y los días posteriores, recordemos que después el remanente se transforma en cuerpo lúteo, que va a estar secretando la progesterona y estrógenos, ya progesterona en mayor cantidad y acá tenemos que decaen porque no hay un embarazo. Ya entonces esto después vuelve al principio porque es un ciclo. Ya si es que acá hubiera un embarazo, estos niveles seguirían estando altos. ¿Cómo era la retroalimentación negativa en la fase folicular? Voy a volver atrás. Ya. La GnRH estimula la hipófisis para que secrete la FSH. Ya la FSH
Actúa sobre los ovarios, permitiendo el desarrollo de los folículos. Los folículos en desarrollo lo que hacen es secretar estrógenos y el estrógeno lo que hace es una retroalimentación negativa sobre la hipófisis para que deje de secretar FSH. Ya, eso es lo que ocurre. Eh, en la imagen es cuando no ocurre la fecundación. Claro, esto es como un ciclo menstrual sin fecundación, porque como dije, si no, estos niveles seguirían altos. Ya durante el embarazo, las hormonas que se encuentran altas son la progesterona y los estrógenos. Y claro, si es que decaen es porque no hay un embarazo. ¿Ya? Bueno, acá tenemos otra imagen que también es bastante útil. Ya acá está los niveles, nuevamente los niveles de las hormonas. Acá está cómo va cambiando el ciclo uterino, ya, o sea, cómo va cambiando el útero desde la menstruación, la fase proliferativa que empieza nuevamente a aumentar de tamaño el endometrio por acción de los estrógenos y luego en la fase secretora ya a partir de lo que está secretando el cuerpo lúteo em, sigue aumentando de tamaño, ¿ya? Bueno, el ciclo ovárico, importante el tema de la ovulación y que en la fase folicular están desarrollándose estos folículos. Y Angie, ahí está la respuesta. En la fase folicular es el momento en el que se inhibe la FSH, ¿ya? Y acá les dejo un resumen para que lo puedan revisar. Está como organizado por días, ya, para que ahí después le echen un ojito, que es un resumen como de lo que ocurre en cada una de las fases que hablamos, ¿ya? Eso. ¿Tienen más dudas respecto a las etapas y todo eso? Como vayan diciéndome, ya les doy ahí un tiempito para que me vayan dejando más dudas si es que tienen. Ay, Noelia, no sé si quieres hablar o se te prendió el micrófono por error. Estrógeno y progesterona son hormonas, ya es eso, son hormonas que son súper importantes, bueno, están presentes en el ciclo menstrual y la progesterona sobre todo es la principal hormona del embarazo, ya. Pero eso, son hormonas, sí, son lipídicas, pero eso para la prueba en verdad da lo mismo. Ya no importa el origen, la naturaleza química de cada una de las hormonas, pero sí, claro, los estrógenos y la progesterona son hormonas lipídicas porque son derivadas del colesterol. Si se rompía el folículo de Graf, igual esos folículos siguen con el ovocito después de la fase lútea. Si se rompió el folículo de Graf, igual estos folículos. Es que el remanente que queda se transforma en cuerpo lúteo, que eso queda en el ovario. Ya, y el ovocito sale del ovario. Después se encuentran las trompas uterinas. Deja de estar, después de que se libera la ovulación, deja de estar en el ovario. Ya, y lo que queda son remanentes de células foliculares que se transforman en un cuerpo amarillento, que es el cuerpo lúteo. ¿Ya? Ok, entonces, no creo que no hay más preguntas. Eh, ok, ya no hay problema. En este, ¿cierto? Bueno, que en verdad es lo mismo de acá. Bueno, voy a usar este para que se vean como los cambios que están ocurriendo. La primera hormona que aumenta ya viene siendo la FSH, quizá aquí no está tan marcada, ya mejor voy a usar este. La FSH, ya que es la que va a provocar el desarrollo folicular, ya simultáneamente va a empezar a aumentar los estrógenos. ¿Por qué? Porque los mismos folículos son los que van a estar secretando estrógenos. Luego de eso, la hormona que va a alcanzar como un aumento va a ser la LH. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se alcanza el pic cercano al día 14, que es el momento en el que ocurre la ovulación. ¿Ya? Y el aumento de la LH está potenciado por los estrógenos. ¿Ya? Probablemente también puede ser por la FSH, por eso acá también se encuentra como un pic, pero después de este momento, ya aquí cuando ocurre la baja, es el momento en el que dejan de
madurar los folículos. Ya, así que probablemente si es que está este aumento de la FSH, el efecto que tiene es un efecto potenciador a la liberación de LH. Ya fuera de eso no significa que acá sigan desarrollándose los folículos, porque acá es el momento en el que termina. Bueno, luego de eso tenemos a la progesterona, ¿ya? Y los estrógenos que también siguen altos, ¿ya? La progesterona en mayor cantidad porque la está secretando el cuerpo lúteo, que fue lo que quedó al interior de, el ovario, ya que fue este remanente de células foliculares que se transforma en el cuerpo amarillento, que va a estar secretando progesterona y estrógeno, ¿ya? Eh, Después de la liberación del ovocito, el cuerpo lúteo no está. Mira, acá. Esto es el folículo de Graf, ya que cercano al día 14 se va a romper, ya, y al romperse va a dejar al ovocito, lo va a liberar hacia las trompas uterinas y lo que quede es lo que se va a transformar en el cuerpo lúteo, ¿ya? De todas formas, el ovocito, ya igual cuando está en las trompas uterinas, tiene capas celulares, ya que también son células foliculares más diferenciadas. A ver, denme un segundo, se los voy a mostrar. Un segundo que estoy buscando la presentación. Ya. Em, Ok, entonces tenemos que en la ovulación entonces se va a romper el folículo de Graf y va a dejar salir al ovocito. Ya el ovocito cuando sale, la forma en la que está es esta. Ya aquí está el ovocito y tiene tres capas que tiene que atravesar el espermatozoide, que son la zona pelúcida, ya, la corona y la corona radiada. Sí, la zona pelúcida y la corona radiada y además también la membrana plasmática que tiene, porque recordemos que todas las células tienen membrana plasmática, ¿ya? Esto es lo que tenemos y quizás por eso se confunden como con que las células foliculares como que siguen estando como al salir, pero no, sino que es esto lo que sale, ¿ya? Esto es lo que se libera. Se libera un ovocito que va a ser la célula ovocito con su membrana plasmática, que va a tener una sola pelúcida, que va a tener una corona radiada, ya que así es como se va a encontrar en el oviducto. Ahora, lo que ocurre con el remanente de células foliculares que queda dentro del ovario viene siendo la transformación a cuerpo lúteo, ya que este cuerpo que va a estar secretando progesterona y estrógenos, que va a seguir manteniendo al endometrio y que en caso de que no haya fecundación se va a eliminar, por eso van a decaer estas hormonas y por eso el endometrio nuevamente va a volver a eliminarse en la menstruación, ¿ya? ¿Cuáles son las fases en el útero y cuáles son el ovocito? En el útero y en el ovario, ¿ya? Hagamos nuevamente la diferencia entre ovocito y ovario, ya los ovocitos están en el ovario. Em, las fases que ocurren en el útero son, bueno, la menstruación, que es la caída del endometrio, ya la fase proliferativa, la fase secretora y la fase isquémica, que viene siendo el periodo en el que se van o sea, van a disminuir los niveles de progesterona y estrógeno y que después da paso nuevamente a la menstruación.
Y en el caso de lo que ocurre en el ovario es la fase folicular, que es el desarrollo de los folículos, la ovulación y la fase lútea, ¿ya? Em, ok, eso lo respondí. ¿Cuáles eran las capas que debería pasar el espermatozoide para fecundar al el ovocito? Lo que tiene que pasar en primer lugar es la corona radiada, ya luego tiene que pasar la zona pelúcida y luego tiene que pasar la membrana plasmática, ya y eso lo hace gracias a la reacción acrosomal, que son las enzimas que tiene en la cabecita, que bueno, al final el que logre atravesar es el que fecunda, ya no es como lo que nos enseñaban cuando éramos pequeños, que el espermatozoide más rápido es el que gana, no, sino que es el que atraviesa estas capas. Porque una vez que un espermatozoide atraviesa estas capas, eh, existen mecanismos que hacen que ya no puedan seguir atravesando más espermatozoides, como que se bloquea. Si se fecunda el ovocito, eh, lo que ocurre es que deja de haber ciclo menstrual, po, ya porque hay un embarazo y sabemos que las mujeres que están embarazadas no tienen menstruación porque no tienen ciclo menstrual y se mantienen estables los niveles de progesterona y estrógeno, en primer lugar por el cuerpo lúteo y después es la placenta la que se encarga de estar secretando la progesterona. Eh, ¿Cuáles son? Ah, ya eso lo respondí. Tal vez no tiene mucho que ver, pero ¿qué ocurre con los anticonceptivos y todo el ciclo menstrual? Depende del tipo de métodos anticonceptivos. Ya, en general los que como que entre comillas alteran el ciclo menstrual son los métodos hormonales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se utiliza progesterona y estrógeno creadas en laboratorio como medicamentos que lo que hacen es mantener altos los niveles en el cuerpo de progesterona y estrógeno como si hubiese un embarazo. Ya entonces, muchas veces, y bueno, y lo que ocurre generalmente es que el ciclo menstrual se inhibe, ya no ocurre la forma que ocurriría sin ese método anticonceptivo. Eso. No sé si es que hay más preguntas antes de pasar a los ejercicios. Pero sí tiene que ver Emilia, ya se relaciona, como recién les dije, al final, entendiendo el ciclo menstrual, eso les facilita mucho entender después cómo funcionan los métodos anticonceptivos, ya como el fin de cada método anticonceptivo, sobre todo los hormonales, ya que se altera como el ciclo menstrual. Igual después pueden volver a ver la clase, ya pueden volver a ver la clase, la voy a subir a YouTube, ya para que no crean que aquí es como la única oportunidad que van a tener para estudiar, ya después pueden volver a ver la presentación, qué sé yo, hacerse sus propios apuntes, no sé, imprimir las imágenes, eso también obviamente sirve mucho, ¿ya? Ok, entonces vamos a ir con algunos ejercicios. Yo se los voy a leer, les voy a dar un tiempecito para que me dejen la respuesta por el chat y bueno, si es que no la entienden, obviamente igual me pueden poner ahí como no entendí cómo resolverla, ya no hay problema. Em, Ok, la pregunta dice, durante el periodo reproductivo en el ovario se forman cíclicamente folículos primarios, algunos de ellos maduran y se liberan en el momento de la ovulación, pero la mayoría de ellos experimentan un proceso denominado atresia, que consiste en la degeneración y reabsorción folicular, ya que la atresia es como, o sea, lo que se refiere es como la pérdida que yo recién les mencioné, que nosotras nacemos con cierta cantidad, vamos perdiendo durante la niñez y en la pubertad llegamos como con cierta cantidad y después todos los meses se van perdiendo el resto que no madura. Ok, esta atresia explica la notable disminución de folículos desde el nacimiento hasta la menopausia. Según lo anterior, ¿cuál de los siguientes gráficos muestra de manera más adecuada el cambio en el número de folículos primarios a lo largo de la vida de una mujer sana? Sí, Amanda. Sí, sí. Eso es lo que se hace. Ah, Isidora, igual queda grabado, ya, así que después puedes volver a ver como la parte que te perdiste. Ya, la mayoría me dice ahí la A.
En la diapositiva después está la respuesta, ya, pero quédense solamente en esta y después avanzamos a la otra, ¿ya? Pero sí, efectivamente la alternativa correcta es la A, ¿ya? Acá me está hablando de una pérdida, ¿ya? Que dice, bueno, durante el periodo reproductivo en el ovario se forman cíclicamente folículos primarios, algunos de ellos maduran y se liberan en el momento de la ovulación, pero la mayoría de ellos experimenta un proceso denominado atresia que consiste en la degeneración y reabsorción folicular. Esta atresia explica la notable disminución de los folículos desde el nacimiento hasta la menopausia, ¿ya? Que bueno. Yo les mencioné que en el nacimiento nacemos como con cierta cantidad, ya, o sea, siempre se están perdiendo. No, no mantenemos como un valor constante y por esa es la razón por la cual no se puede, o sea, no podría ser la D, porque la D me está diciendo que en cierta cantidad de años este número permanece constante y que luego disminuye. Y eso no es así, po. Ya nosotros sabemos que lo que ocurre es que nosotros nacemos con cierta cantidad, se van perdiendo durante la niñez, llegamos con cierta cantidad a la pubertad y de la pubertad en adelante se sigue perdiendo. Ya entonces es una pérdida constante, no es como que mantenemos cierta cantidad como estable y luego disminuye. Ya por eso no podría ser la alternativa D y por eso es la A, ¿ya? Y bueno, la B dice que va aumentando a partir de los años de forma exponencial. Y la C dice que aumenta y que después se mantiene constante, ya que eso no ocurre. Así que bueno, ahí podrían haber dudado entre la A y la D, pero ahí está la razón de por qué la D no podría ser. Ya vamos con la siguiente. Dice, la ovulación se produce como consecuencia de, la A dice la producción continua de estrógenos en la etapa preovulatoria, la B dice una alza bruscamente en los niveles de FSH. La C dice una disminución de los niveles de LH y estrógenos. La D dice un aumento en los niveles de estrógeno y LH. Y la E dice una inhibición de la secreción de estrógenos. Ya. Efectivamente, ya recordemos que los estrógenos van a potenciar este aumento de lo que es la LH y la LH como tal va a ser la responsable de que ocurra la ovulación. Ya, así que súper bien, la correcta sería la D. Vamos con la siguiente. Este tipo de preguntas creo que ya no aparece, ya como la solo uno, solo dos, siempre eran preguntas como muy complejas, la traje como por la misma razón, ya como para em, tener una pregunta que los haga como pensar. Dice, en una situación experimental se inhibe de forma permanente la acción de la LH a partir de la fase posovulatoria para observar los cambios en el mecanismo de feedback negativo. En el ciclo ovárico siguiente de esa hembra se podrá encontrar 1. Desarrollo folicular, 2. Ausencia de cuerpo lúteo, 3. Anovulación y ahí ustedes tienen que decirme cuáles son las correctas que se podrían encontrar luego de que se inhiba la acción de la LH. Ustedes me dicen. Ah, anovulación es ausencia de ovulación, ¿ya? Eso. No se va a liberar el óvulo, el ovocito. Ya, les voy a pedir un favor. Pueden ir diciéndome como, en primer lugar, ¿qué pasaría con el desarrollo folicular? En el próximo, ciclo, ¿habría desarrollo folicular, sí o no? Ustedes díganme. Y si me pueden poner el por qué, mejor.
Ya, ¿y alguien me puede ahí poner como por qué no habría desarrollo folicular? porque dice que se inhibe de forma permanente. Ya, pero ¿qué tiene que ver la LH con el desarrollo folicular? O sea, ¿en qué afectaría? Ya, ahí Florencia me lo dijo, porque no se completa el ciclo, ya, porque se desordena todo, o sea, si yo no tengo LH, yo no voy a tener la ovulación, ya, y si es que no hay ovulación, yo no voy a formar el cuerpo lúteo, entonces no van a aumentar los niveles de estrógeno y progesterona. Por lo tanto, no va a llegar un punto en el que esos niveles van a disminuir, ¿ya? Y como esos niveles van a disminuir, ya no va a haber nuevamente, o sea, el ciclo se me desordena por completo, ¿ya? O sea, claro, es un ciclo, es necesario que ocurran todas las etapas, ya que es, por ejemplo, lo que ocurre con el caso de los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos hormonales, lo que se hace es utilizar progesterona y estrógeno para que el cuerpo esté como si estuviésemos embarazadas, entre comillas, porque estos niveles se van a mantener altos todo el ciclo. Y nosotras ya sabemos que si estos niveles no decaen, entonces no se renueva el ciclo, o sea, la FSH no vuelve a aumentar, no hay desarrollo folicular, entonces se me desordena todo. Ya, entonces por eso en el siguiente ciclo ovárico no habría desarrollo folicular porque no hay, se me desordena todo el ciclo por completo. ¿Ya? Em, bueno, la ausencia de cuerpo lúteo, ya sabemos que si no hay LH, no hay ovulación, por lo tanto, no hay rompimiento del folículo y no se va a formar cuerpo lúteo porque no voy a tener el resto de células foliculares remanentes, ya así que por eso no sería. Y también se podría encontrar anovulación porque no va a volver a haber ovulación si es que no hay LH, ¿ya? Así que por eso sería la alternativa D. Ya se podrá encontrar entonces solamente ausencia de cuerpo lúteo y tampoco habría ovulación y no vamos a encontrar desarrollo folicular. Ya por eso no la marcamos. Vamos con la siguiente, que dice, la menstruación se desencadena por la o las disminución de niveles de nivel sanguíneo de progesterona, elevación de la concentración de LH, disminución de la concentración de estrógenos, estimulación de prostaglandinas y contracciones uterinas intermitentes. Ustedes me dicen. Ya, súper bien. Entonces la alternativa sería la A, ¿ya? La disminución de las concentraciones de estrógeno igual es importante, pero lo que más importa es la progesterona. Ya la progesterona en esa etapa, ya luego de la fase lútea, se encuentra el cuerpo lúteo lo que más va a secretar es progesterona, también estrógenos, pero en menor cantidad. Así que en ese momento lo que está manteniendo el desarrollo del endometrio viene siendo la progesterona principalmente. Ya, así que si caen los niveles de progesterona, bueno, en ese caso se produce una disminución de ambos, pero principalmente lo que afecta es la progesterona. ¿Ya? Vamos con la siguiente que dice, el cuerpo lúteo tiene por función inhibir la formación de estrógenos, estimular la secreción de gonadotrofinas, secretar progesterona, inducir la ovulación, mantener altos los niveles de FSH. ¿De dónde empezaba a salir la progesterona? El cuerpo lúteo secreta progesterona Isidora. Las gonadotrofinas son la LH y la FSH.
Por eso la GnRH que secreta el hipotálamo se llama hormona liberadora de gonadotrofinas, porque después el hipotálamo secreta gonadotrofinas que son la LH y la FSH. Ya, sí, efectivamente es la alternativa C, ¿ya? Bueno, con eso terminaríamos entonces la clase, ¿ya? Yo sé que es un tema complejo. Es un tema que requiere repasarlo, ya revisarlo, no solamente como les mencioné a un principio, solamente teórico, sino que también a nivel visual sirve mucho, ¿ya? Así que vuelvan a repasarlo, van a tener la presentación ahí, está como todo el material para que lo puedan utilizar, para que sigan estudiando. Y obviamente si es que les surge cualquier duda, me pueden escribir, ya no hay ningún problema. Em, y eso sería. Pronto voy a seguir haciendo como más clases gratis, las voy subiendo ahí a YouTube, si es que no pueden asistir, pero bueno, yo creo que asistir igual es una muy buena instancia porque así podemos hacer la clase obviamente más interactiva, le puedo responder las preguntas que tengan y todo eso. Ya, y los dejo invitados también al intensivo de química que voy a hacer este fin de semana el día viernes, sábado y domingo que vamos a estudiar todo el contenido de química. Por si alguien quiere asistir, me puede escribir por Instagram. Ya, la clase de YouTube yo creo que la voy a subir, yo creo que mañana. Ya igual después les voy a avisar y la presentación va a estar en el link del perfil del Instagram. Ya, así que eso, cualquier duda que les haya quedado, igual no sé si les dio vergüenza preguntar, qué sé yo, me pueden hablar por Instagram, no hay ningún problema. Ya nos vemos en una otra oportunidad. Que estén muy, muy, muy bien.